Hola, ¿listo para una clase más de química en casa? El día de hoy vamos a trabajar un tema que es complementario a lo que ya habíamos venido trabajando acerca de la formación de compuestos inorgánicos y también de las nomenclaturas de compuestos inorgánicos. En este caso, nosotros vamos a recordar que para formar un compuesto inorgánico, nosotros necesitamos de dos partes. Necesitamos una parte catiónica, es decir, con carga positiva, y de una parte aniónica, es decir, con carga negativa. Estas partes aniónicas, nosotros en su mayoría les conocemos o los hemos denominado como los grupos funcionales inorgánicos o funciones inorgánicas que tienen un nombre característico y que tienen ciertas similitudes entre los distintos miembros de estas familias. Y del otro lado, la parte positiva la vamos a lograr con los elementos metálicos que son en general poco electronegativos y que van a tener casi siempre estados de oxidación positivos. Por ejemplo, tenemos el sodio que tiene un estado de oxidación positivo y tenemos el oxígeno que tiene un estado de oxidación de -2, una valencia de -2. Cuando yo los quiero combinar, esta parte es realmente muy sencilla. Lo que voy a hacer es convertir estos números que yo tengo arriba como mis estados de oxidación en los subíndices del elemento opuesto. Y lo que yo voy a obtener acá es un óxido de sodio. ¿Cuál puede ser el nombre de este compuesto? Dependerá de si estoy trabajando con un sistema de nomenclatura tradicional, con un sistema de nomenclatura de UPAC o con un sistema de nomenclatura de stock. Y si todavía tienes alguna duda acerca de estos sistemas de nomenclatura, pues te invito a que revises el canal nuevamente, los videos en donde explicamos estos sistemas de nomenclaturas. También recordamos que tenemos una buena cantidad de grupos funcionales. En otros videos también los hemos revisado y estos grupos funcionales me van a permitir dar ciertos nombres, pero también tienen ciertas características comunes. Por eso el nombre de grupos funcionales. Ahora, en esta parte, nosotros tenemos que considerar no solamente la formación del compuesto, sino que en ciertas características, en ciertas condiciones, este compuesto se puede separar. El enlace que está uniendo a estos dos átomos de sodio con este átomo de oxígeno se puede romper y nosotros vamos a obtener nuevamente los átomos separados. Pero lo que nosotros vamos a obtener no son los átomos de forma elemental, es decir, neutros, sino que vamos a obtener nuevamente estos átomos cargados. ¿Por qué? Porque la diferencia de electronegatividad entre el sodio y el oxígeno hace que uno pierda el electrón y otro gane esos electrones. Cuando el sodio pierde su electrón, regresa a una configuración de gas noble, lo que lo estabiliza energéticamente y con eso se queda tranquilo. Mismo caso para el oxígeno, cuando gana ese par de electrones, llega a la configuración energética de un gas noble, se estabiliza y con eso queda tranquilo. Y esto pasa en la gran mayoría o en muchos compuestos inorgánicos justamente cuando están en presencia de agua. Nosotros podemos analizar el resultado de poner en agua a otros compuestos inorgánicos, como por ejemplo el sulfato de cobre, que al entrar en presencia de agua se va a separar en un ion cobre con carga positiva y también
en nuestro grupo funcional sulfato que tiene carga negativa. ¿Por qué se van a mantener? ¿Por qué se van a estabilizar? ¿Por qué se da esta separación? Bueno, también sabemos que el agua tiene esta fórmula y esta estructura. Dos átomos de hidrógeno para un átomo de oxígeno. Y la diferencia de electronegatividades entre el oxígeno y el hidrógeno va a hacer que la parte donde está el oxígeno tenga una carga parcial negativa y en donde están los hidrógenos la carga parcial sea positiva. En presencia de agua, este ion cobre va a verse rodeado por una buena cantidad de moléculas de agua orientadas con el oxígeno viendo hacia las cargas positivas del cobre y de igual manera el sulfato va a verse rodeado por una buena cantidad de aguas, pero esta vez van a estar alineadas con los hidrógenos viendo hacia este sulfato. Lo que hace que todo el sistema se estabilice, el oxígeno va a estabilizar las cargas del cobre, el hidrógeno las cargas del sulfato, etcétera, etcétera, y nosotros vamos a tener un compuesto soluble en agua por estas características. Bien, también es importante que nosotros entendamos y recordemos que dentro de nuestros grupos funcionales, el único grupo funcional que es catiónico es justamente los ácidos. Y la característica de los ácidos es que tienen este grupo funcional, H+. El H+, el hidrógeno cargado positivamente, también se conoce de manera muy común como protón. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos el hidrógeno en estado elemental, sabemos que tiene solamente un protón y un electrón. Cuando nosotros vemos el hidrógeno con una carga positiva, lo que significa es que este electrón se perdió y lo único que me queda en ese átomo es justamente un protón. Entonces, el hidrógeno con carga positiva se conoce también como protón. Y esto le confiere como grupo funcional ciertas características que se conocen como los ácidos. Ahora, hace mucho tiempo, un químico de nombre Svante Arrhenius propuso una teoría para tratar de explicar justamente cómo es que estos compuestos inorgánicos, los ácidos, se formaban y sus características, cómo se generaban. Bueno, nosotros vamos a considerar la fórmula de el agua, H2O, y esta tiene la capacidad de disociarse, es decir, esto de acá se va a separar, igual que se separa el sulfato de cobre o el óxido de sodio o la mayoría de los compuestos inorgánicos se van a separar en una parte positiva y en una parte negativa, el catión y el anión. Para el caso del agua, esta parte positiva sería un protón, un hidrógeno cargado positivamente, que al separarse la diferencia de electronegatividades hace que el oxígeno se quede con ese electrón y que el hidrógeno se vaya cargado positivo, como tenemos acá, y que nos quede un OH con carga negativa. Si nosotros recordamos nuestra tablita de grupos funcionales, nos vamos a dar cuenta que este de acá está nombrado como un ácido y
que este de acá, el negativo, el OH-, es un hidróxido. También los hidróxidos son conocidos muy comúnmente como bases, ¿de acuerdo? Pero esta reacción no es una reacción como tal. Esta ecuación química no está diciéndome la realidad. ¿Por qué? Porque de forma normal el agua no se está transformando únicamente en este protón y en este hidróxido y así se queda, sino que más bien está en algo que se conoce como una reacción en equilibrio. Entonces, vamos a cambiar nuestra flecha de una sola dirección por estas dos flechas a la mitad que van en ambas direcciones, que me indican que esta puede darse hacia un lado y hacia el otro lado de la ecuación. Es decir, si yo tengo en un momento dado solo dos moléculas de agua en un recipiente, una de ellas va a estar en forma de H2O y la otra de ellas va a estar disociada en forma de H más y OH-, del protón y del hidróxido. Y en un momento dado, esta de acá, el protón y el hidróxido se van a volver a unir para formar una molécula de agua al mismo tiempo que la molécula de agua que yo tenía se va a disociar. Esta es la propuesta de Arrhenius para poder explicar cómo se comportan los compuestos inorgánicos y cuáles son las características de los ácidos y de las bases. ¿Por qué? Porque si yo tengo un compuesto inorgánico que en su formación, o más bien en su disociación, genere protones, H más, entonces estamos hablando de un compuesto que es un ácido. Caso contrario, si yo tengo un compuesto inorgánico que al disociarse genere los OHs, entonces estamos hablando de un compuesto básico. Entonces, los compuestos que liberan protones en su disociación se llaman ácidos y los compuestos que liberan hidróxidos o hidroxilos o OH- se llaman bases. ¿De acuerdo? Entonces, esta parte es muy importante, evidentemente está muy simplificada, pero es muy importante porque nos va a servir para poder identificar no solamente nuestros grupos funcionales, sino que también nos va a permitir entender un concepto que se llama neutralización ácido-base. Aquí tenemos algunos ejemplos de compuestos. Si nosotros hacemos la ruptura, identificamos nuestra parte aniónica y identificamos nuestra parte catiónica, lo que nosotros tenemos acá es un sulfato que se combinó con hidrógeno. Al momento en el que yo quite el sulfato, este grupo funcional de el compuesto, lo que me van a quedar justamente son hidrógenos. La diferencia de electronegatividades entre el azufre, el oxígeno y el hidrógeno, evidentemente me va a mostrar que este hidrógeno va a quedar con carga positiva, por lo tanto, este es un ácido. Si tomamos en cuenta este otro compuesto, de nuevo yo voy a reconocer aquí el grupo funcional de los nitratos y la diferencia es que aquí la diferencia de electronegatividades, perdón, me dice que aquí voy a obtener otra vez H+. Por lo tanto, este es un ácido. En este otro tenemos un grupo carbonato, se separan, diferencia de electronegatividades,
yo obtengo nuevamente H+, este también es un ácido. Y acá tengo este grupo funcional de un cloruro que nuevamente me va a liberar H+, es decir, también se trata de un ácido. Revisemos ahora estos. Este es mucho más sencillo. Tenemos aquí el OH, el hidroxilo, perdón, o hidróxido. Entonces, lo que yo voy a obtener aquí es OH-, se trata de una base. De nuevo aquí identifico este OH, es decir, OH-, una base, identifico mi hidróxido, separándose me va a dar OH-, también se trata de una base. Y así de simple nosotros podemos identificar tanto los ácidos como las bases, de acuerdo a la teoría de Arrhenius. Ahora, no solamente podemos identificar ácidos y bases, también podemos entender lo que pasa cuando ponemos a reaccionar tanto un ácido como una base. Vamos a tomar, por ejemplo, el ácido clorhídrico, ya identificamos, es un ácido, y lo vamos a hacer reaccionar con una base, el hidróxido de sodio. Cuando este se separa, nosotros vamos a tener H+, y vamos a tener también por separado el cloruro Cl-. Cuando nosotros separamos el hidróxido de sodio, vamos a tener Na+, y vamos a tener también el OH-. Entonces, cuando estos reaccionan, nosotros tenemos la posibilidad de encontrar estas 4 especies en una solución acuosa. Recordemos otra vez que el agua va a estar disociándose en H+ y OH-. Si yo tuviera solamente este compuesto, si yo tuviera solamente este compuesto, entonces mi ecuación del equilibrio del agua se estaría viendo desbalanceada con un incremento en la cantidad de H+. Al no haber suficientes OH- que regresen este equilibrio y se forme el agua, entonces yo voy a registrar una mayoría de H+. Y eso es lo que nosotros conocemos como una solución ácida. Si por el contrario yo hiciera la disociación solo de esta parte, ahora el equilibrio se volvería a perder, pero por un exceso de OHs. Nuevamente no va a haber suficientes H+ que generen agua. Y lo que yo voy a tener entonces cuando combino el ácido clorhídrico con el hidróxido de sodio es la formación de estas 4 especies. Y la parte importante de esto es que yo puedo unir
este H más con este OH menos y llegar a esta ecuación de equilibrio generando agua. Entonces, uno de los productos de una reacción ácido-base, de neutralización ácido-base, va a ser siempre el agua. Y lo que me queda, que serían este anión y este catión, son un grupo funcional cloruro y un elemento metálico también con carga que tiene su carga positiva y por lo tanto también se pueden unir en un enlace iónico y lo que voy a obtener es cloruro de sodio, que es una sal. Este tipo de reacciones, reacciones de neutralización ácido-base, me indican que cuando un ácido está en contacto con una base, en este caso ácido clorhídrico, entra en contacto con hidróxido de sodio, lo que yo voy a obtener es una sal que tiene un pH neutro, que no es tan reactiva como el ácido o como la base, no es tan agresiva con la piel o con etcétera, etcétera, con otros componentes. Y también voy a tener agua como producto de la reacción. Entonces, ay, perdón. Nosotros podemos hacer otro ejemplo y vamos a tomar en esta ocasión, por ejemplo, el ácido sulfúrico, lo vamos a combinar con hidróxido de calcio y queremos saber cuál es el resultado. Otra vez yo voy a tener hidrógenos con carga positiva, nuestro grupo funcional sulfato con carga negativa, vamos a tener calcio con carga positiva y vamos a tener el hidróxido con carga negativa. ¿Qué es lo que qué es lo que va a pasar? Que yo voy a tener la formación de agua y la formación de una sal, en este caso un sulfato de calcio. Como se pueden dar cuenta, el resultado siempre va a ser el mismo, la formación de agua y la formación de una sal. Esto es importante, el entendimiento de este tipo de cosas es importante si estás en un laboratorio de química y puede llegar a haber ahí algún derramamiento de un ácido, pues que sepa uno cómo puede neutralizarlo tomando una base como por ejemplo bicarbonato de sodio y lo rocías en tu derrame de ácido, se va a neutralizar y ya va a ser seguro entonces poder utilizar un paño y quitar ese exceso de reactivos de mi mesa de trabajo o incluso
para cuidar mi salud y mi economía, mi bolsillo y no dejarme llevar por modas que no tienen prácticamente nada de razón de ser y que solamente están ahí para quitarle algo de dinero a aquellos que no pusieron atención en sus clases de química en casa. Hay una moda por ingerir agua alcalina, agua con un pH básico, agua que se supone va a neutralizar impurezas y va a minimizar la proliferación de células que causan enfermedades y no sé cuántas cosas. ¿Cuál es la verdadera, el verdadero efecto y el verdadero resultado de ingerir un agua que tenga una ligera cantidad de base? Bueno, cuando esta agua básica entra a nuestro estómago y en nuestro estómago sabemos bien que hay ácidos, simplemente esta agua básica va a reaccionar con el ácido de nuestro estómago y lo que nosotros vamos a obtener al final del día es más agua, porque todos esos hidróxidos, todos esos OHs que nosotros le podemos poner al momento de tomarla a nuestro estómago, se van a neutralizar con el ácido que tiene nuestro estómago y lo único que estamos tomando es todavía más agua. Entonces, cualquiera que tenga un poquito de entendimiento de estas reacciones de neutralización ácido-base sabe que para lo único que sirven las aguas alcalinas es para hacer más rico al dueño de la compañía. Espero que haya quedado claro este tema, que no tengamos mucho problema en entender lo que son las reacciones de neutralización ácido-base o en la identificación de un ácido o de una base de acuerdo a la teoría de Arrhenius. Por aquí dejamos el video de hoy y que tengas un excelente día. Hasta luego.